Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo el poder estar en la casa del Señor, el poder disfrutar de este lugar en el cual nosotros podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, pero asimismo también el poder aprender de su palabra, amados hermanos. Por eso les pido que tome la Sagrada Escritura y ábranla en el Evangelio según San Juan, por favor. Evangelio según San Juan, en su capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a dar lectura que dice así: Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Vamos a orar en esta hora. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, en este momento delante de ti, Padre, así como hemos pedido, Dios, que desde un inicio estés con nosotros, Dios, también para este momento, Dios, Señor, que hemos de escudriñar tu palabra, Dios, Señor, pedimos que nos ayudes, Dios, que derrames de tu gracia, Dios, sobre nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre eterno, Señor, que podamos, Señor, ser apercibidos, Señor, atentos, Señor, a tu voz y a tu palabra, Dios, reconociendo que te necesitamos, amado Dios, Señor, y que es por medio de tu palabra, Dios, por la cual tú hablas a nuestras vidas, Señor, y muestras tu voluntad para con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres oidoras de tu palabra, Dios, Señor, pero también que podamos ser hacedores de tu palabra, Dios, Señor. En tus manos, Señor, ponemos este momento, así como mi vida, Dios, para que tú una vez más, Señor, extiendas tu misericordia sobre mi vida, Dios, y me ayudes, amado Padre, Dios, Señor, a poder hablar, Señor, no palabras mías, Señor, sino palabra tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. Ocupe su lugar. La obra de las personas son importantes. Por ejemplo, lo que hizo la obra de Miguel Hidalgo y Costilla fue, podemos decir que fue un sacerdote católico, académico y militar mexicano, considerado como el padre de la independencia en México. Nació en Pénjamo, Guanajuato, en 1778 y fue ordenado como sacerdote y después se convirtió en profesor en la universidad en Valladolid. En 1803 fue nombrado párroco en Dolores, Guanajuato, donde se dedicó a mejorar la vida de los feligreses, y en 1809 se unió a una sociedad secreta en Valladolid para la independencia de México, y el 16 de septiembre de 1810 pronunció el famoso, lo que nosotros conocemos como el Grito de Dolores, que es un discurso en el cual convocó al pueblo a levantarse en armas, pero fue capturado el 21 de marzo de 1811 y fue fusilado el 30 de junio del mismo año. Y nosotros podemos decir, la obra de Miguel Hidalgo y Costilla fue importante, sí. De ahí, de este acontecimiento, es que nosotros, el país pudo alcanzar la independencia del imperio español, de la corona española. Pero recordamos que es, hasta cierto punto, es algo que nosotros disfrutamos, pero es algo temporal. Sin embargo, hermanos, la obra que hace el Espíritu Santo es totalmente más grande y más gloriosa de lo que el hombre puede hacer. Y por ello yo quiero que en esta noche consideremos en las Escrituras la obra del Espíritu Santo en el mundo. Mire usted, este evangelio fue escrito por San Juan, el evangelista, así como escribió también las cartas generales, la primera y segunda y tercera de Juan, como también escribió el Apocalipsis. Y este mensaje en el Evangelio según San Juan
encontramos el mensaje general lo encontramos en San Juan 20:31, en el cual hace mención de Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Juan escribe para convencer a los lectores de la verdadera identidad de Jesús como Dios y hombre encarnado, hermanos. Por lo tanto, nosotros la Escritura nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces, encontramos, sí, que nos muestra el apóstol San Juan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Lo encontramos desde el versículo 1, ¿no? Cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hermanos. Y con ello, hermanos, encontramos de manera especial cómo el apóstol Juan empieza a mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el ungido de Dios, como el Mesías prometido, hermanos. Y también, bueno, en estos capítulos que nos anteceden al capítulo 16 hasta el capítulo 16, nos va a hablar sobre la preparación de los discípulos por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y nos va a hablar de esa preparación en el aposento alto, desde lavarle los pies, mostrarles que nosotros debemos, la iglesia debe de ser una iglesia servicial, una iglesia que no debe estar nada más de espectador, sino que somos llamados a servir, hermanos. También anuncia la traición de Judas, hermano, y muestra también su discurso de su partida de nuestro Señor Jesucristo, así como a la cruz, hermanos, por lo cual los discípulos pues estaban hasta cierto punto angustiados, pero también nos va a hablar sobre el camino hacia el huerto de Getsemaní, hermanos. Y nos habla también sobre cómo instituye a sus discípulos, o les enseña, les muestra las cosas que han de venir, así como también intercede al Padre por ellos, hermanos. Pero también vamos a encontrar, hermanos, algo bastante importante, que es en ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo está a punto de ir a la cruz, porque estos capítulos anteceden al momento de la cruz, hermanos. Entonces es importante que nuestro Señor Jesucristo anime a sus discípulos. Es importante que nuestro Señor Jesucristo, ellos sepan que no van a estar solos, que no van a estar desamparados, hermanos. Y por ello encontramos en este capítulo 16, en el versículo 7, que dice de esta forma: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Por eso vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el mundo, hermanos. Mire, nuestro Señor Jesucristo reitera en este versículo, reitera la promesa de enviar al Espíritu Santo para consolar a sus discípulos, hermanos. No, nuestro Señor Jesucristo no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, hermanos. Y primero hace hincapié en su poder para dar vida. Me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Y hacía mención podemos encontrarlo eso en San Juan 7, del 37 al 39, cuando dice: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba a gran voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba glorificado, hermanos. Entonces nos habla de la llegada, está hablando sobre la llegada del Espíritu Santo y de la obra transformadora y de la nueva criatura que iba a ser realizado por obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, de aquellas personas que aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. También nos muestra
nos muestra y resalta su presencia que viene a morar en la vida del creyente, hermanos. Y eso lo encontramos en San Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces nos muestra primeramente el poder del Espíritu Santo para dar vida, pero también nos muestra, hermanos, que el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a ser morada en el creyente, hermanos. Y también nos habla del Espíritu Santo en su ministerio de enseñanza, en San Juan 14, 26, que nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho, hermanos. Entonces encontramos también el ministerio del Espíritu Santo como un enseñador, hermanos. ¿Y qué era lo que iba a enseñar? Bueno, iba a recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros lo vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también nos recuerda, nos enseña las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Por eso la importancia de que nosotros leamos la Escritura, hermanos. También nos muestra en San Juan 15, 26, señala su ministerio de habilitarlo para dar testimonio acerca de Él. Es el Espíritu Santo morando en la vida del creyente que nos lleva a nosotros, hermanos, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar, hermano? Bueno, encontramos que nuestro Señor Jesucristo había estado enseñando a sus discípulos con respecto al Espíritu Santo, sobre la llegada del Consolador, hermanos, y hacía hincapié sobre el hecho de que el Espíritu Santo en él iba a dar vida. El Espíritu Santo es el que trae la nueva vida en el creyente, así como también el Espíritu Santo iba a morar en el creyente, pero también el Espíritu Santo que mora en el creyente nos iba a enseñar y también nos iba a llevar a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso encontramos en este versículo y en el versículo que sigue, San Juan 16, 8, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y esto se cumplió 50 días después de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés, hermanos, y lo encontramos en Hechos 2, del 1 en adelante al 13. Voy a leer nada más el versículo 1. Dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hermanos. Y es aquí en estos versículos en el cual nos va a narrar la obra, cómo es derramado el Espíritu Santo, y en ello, hermanos, encontramos la obra gloriosa del Espíritu Santo morando en la vida del creyente, bautizándolo, hermanos, uniéndolo en un cuerpo, en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar. Pero cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo redarguirá o convencerá, ¿no? Es importante que nosotros lo podamos entender. Dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué es la palabra redarguir? Bueno, redarguir es convencer. Es la acción de convencer, implica contraargumentar, hermano, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Es, por ejemplo, diciendo: ¿cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente? Por ejemplo, hay personas que ya han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y es personas que apenas van creciendo, que apenas vinieron al conocimiento del Señor, y algunas cosas todavía no entienden plenamente,
¿no? Algunas personas creen que pueden seguir tomando, que hay algunas actitudes. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo le muestra que si la gente empieza a ceder a algunas actitudes o algún tipo de vicio, aunque parecieran que no es nada malo, hermano, bueno, el Espíritu Santo empieza a hablar y a sentir, empieza a hacernos sentir en nuestro corazón que este tipo de circunstancias no son correctas delante de Él, hermanos. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, redarguye, convence, hermanos. Y nos muestra también que en este caso el propósito del Espíritu Santo, hermanos, y esto es importante que nosotros lo entendamos, que el propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer al hombre, a la mujer que necesitan un Salvador en su vida, hermanos. Entonces sí es importante por ello que nosotros conozcamos al Espíritu Santo, que nosotros sepamos sobre el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no viene a condenar, sino viene a mostrarnos, viene a mostrar al mundo la necesidad que tienen de un Salvador. Y 1 Timoteo 1:15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el Espíritu Santo empieza a mostrarnos, empieza la importancia de la palabra, de la predicación de la palabra. Es el Espíritu Santo que viene a mostrarnos que somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, hermanos, y que necesitamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, que Jesús murió en la cruz del Calvario, y es por medio de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, hermanos, nos muestra nuestra condición como pecadores y nos hace ver que necesitamos al Señor Jesús en nuestras vidas, hermanos. Entonces sí es importante, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y esa es la finalidad por la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, para salvar a los pecadores, hermano. Y entonces encontramos toda esa obra gloriosa del Espíritu Santo obrando en el mundo, obrando en los hombres y en las mujeres, hombres y mujeres que no le conocen, que están muertos en pecado, pero también dentro de la iglesia redarguyendo, hermanos, guiándonos, enseñándonos, llevándonos a que nosotros demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por ello, mire, en el versículo 8 que nos dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Fíjese usted lo que nos dice el versículo 9, que en el versículo 9 se va a ampliar un poquito más lo que dice la palabra de pecado. Dice, el versículo 9 dice: de pecado ciertamente, por cuanto no creen en Él. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el mundo es redarguir al mundo ¿de qué? De pecado, hermanos, ¿no? Esto es importante que nosotros lo entendamos. La obra del Espíritu Santo en el mundo es redarguirlo de pecado. Y, hermano, es importante que nosotros entendamos que aquí esta palabra se refiere de pecado, no de los pecados. Aquí esta palabra es singular, pecado, y indica que se trata de un pecado en particular. Redarguirá al mundo de pecado. No está hablando en plural, está hablando en singular. Y mire usted lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjese usted, San Juan 8:24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que nos muestra este versículo? Que el que no cree en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, este es el único pecado, hermanos,
que por último condenará a las personas al infierno. ¿No? Esto es interesante que nosotros sepamos que las personas, sí, las personas pecan, roban, matan, mienten, adulteran, hermano. Pero por último, el pecado que el hombre lo va a condenar al infierno es que no creen en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces esta es la obra del Espíritu Santo: mostrar y redarguir al mundo y mostrarles que Jesucristo es el Salvador del mundo, hermanos. No, esto es importante. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿No? Entonces, ¿por qué está refiriendo de esta forma? Bueno, desde la palabra, cuando dice yo soy, se está refiriendo, y es uno de los títulos que tenía Dios en el Antiguo Testamento. Entonces está mostrando que nuestro Señor Jesucristo no es un hombre cualquiera, sino que es el Dios mostrado desde el Antiguo Testamento. Y de esta forma nuestro Señor Jesucristo está mostrando su deidad, ¿no? Entonces no es creer en un hombre lo que te va a salvar, sino es creer en Jesucristo, y Jesucristo es Dios, hermano. Hay gente, y esto es interesante, porque hay gente que hoy en día en el mundo, en la sociedad, que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no lo confiesan como Señor y Dios, como Señor y Rey. No, la gente dice, no, hay gente que argumenta, no, sí fue un hombre iluminado, o fue un profeta de Dios, que fue una persona, un revolucionario, un adelantado de su época, y empiezan a argumentar y a poner en alto el nombre, pero no confiesan que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a redarguir al mundo de pecado, ¿no? El hecho de no creer en Jesús. Esto es lo que nos muestra, hermanos. Mire, aunque todos los hombres están corrompidos y están bajo maldición por haber violado, bueno, la ley de Dios, hermanos, esto es necesario que lo sepamos. Y debido a la naturaleza pecaminosa, usted sabe que el ser humano está condenado al infierno. Y de esta misma forma, hermanos, el infierno es el lugar para aquellos que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, como el único Salvador. San Juan 3:36 nos muestra de esta forma la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando de forma clara que el que no cree en el Hijo, dice, el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna, hermanos. ¿Se da usted cuenta? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo en el mundo. Usted y yo podemos darle gloria a Dios porque hemos venido al conocimiento de Dios, ¿no? Y le damos, porque Dios se reveló a nuestras vidas por medio de la Escritura, hermano, ¿no? Y tenemos vida en Él. Pero hay gente que sigue negando, y esto nosotros podemos decirlo dentro del contexto del mundo occidental, en el cual la religión cristiana predomina, hermano. Pero en aquellos países en el cual se predominan otras religiones, como los musulmanes, los hindúes, hermanos, ¿no? O en China, otras religiones, hermanos, o lugares que son totalmente ateos, ¿no? Estas personas no conocen al Señor, no creen en el Señor y serán condenados porque ellos adoran a otros dioses.
Dese usted cuenta la bendición que tenemos y la obra del Espíritu Santo que hizo en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar obrando el Espíritu Santo por medio de la Escritura para que nosotros viniéramos rendidos a los pies del Señor, hermano? No, muchos podemos decir, yo desde que empecé a escuchar el mensaje y hubo un tiempo, un periodo en el cual yo resistía, pero la palabra de Dios seguía golpeando nuestras vidas, hermano. La palabra de Dios seguía golpeando, porque la palabra es vida, hermano. Y tiene la vida del Espíritu, y por eso, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros sigue, el Espíritu de Dios sigue manifestándose en nosotros día a día, hermano. ¿No? Esto es algo que nosotros debemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios en este tiempo, hermanos. ¿No? Es importante que aquellas personas que no creen en el Señor, en Jesús como Señor y Salvador, están bajo la ira de Dios. No, están bajo la ira de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano. Dios mandó a su Hijo, no a un ángel, de alto rango, envió a su Hijo por nosotros para morir en la cruz del Calvario por nosotros, hermano. O sea, esa fue la obra. Y es algo que nosotros debemos entender, hermanos, que más el que es incrédulo al Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermanos. La ira de Dios está sobre él. Ahora, cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en el mundo, mostrando la verdadera justicia, y eso es lo que si leemos el versículo, en el versículo 10, cuando dice y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿De qué nos muestra este versículo? Que dice y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El objetivo del Espíritu Santo es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia, hermanos. Si primero el Espíritu Santo está mostrando que redarguir al mundo de pecado, ¿no? Mostrándonos que si no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hermanos, la ira de Dios está sobre las personas. Ahora nos está mostrando en este versículo que lo que hace el Espíritu Santo es quebrantar toda pretensión de justicia propia. Nosotros, la justicia, nosotros nos presentamos delante del Señor no con nuestra propia justicia, hermanos, sino con la justicia de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, no había forma ni obra que nosotros nos pudiéramos presentar justos delante del Señor. Él es un Dios santo, 3 veces santo, y nosotros, la humanidad entera muerta en pecado, hermano. No podíamos el ser justos delante de nuestro Dios, hermanos. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, de su obra en la cruz del Calvario, que hemos sido justificados, hermano. Justificados, hallados justos delante de nuestro Dios. Pero también nos muestra, hermanos, que nosotros no podemos estar apelando a nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es imperfecta, ¿no? Cuando nosotros creemos y apelamos a nuestra propia justicia, muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, hermanos. ¿No? Estamos cometiendo un error. En verdad, el que ejerce una justicia perfecta, ese es Dios. No somos nosotros. Fíjese lo que dice San Juan 3, capítulo 3, versículo del 19 al 21, dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son redarguidas, hermanos. ¿No? La gente hoy en día sigue pensando que lo que ellos hacen no es malo. La sociedad ha establecido un estándar para decir lo que es correcto y lo que es incorrecto.
¿no? La sociedad ha marcado, que ha dicho que ahora lo que antes era bueno ahora es malo, y lo que ahora es malo ahora es bueno. Ahora podemos mencionar varias cosas, desde el matrimonio de personas del mismo sexo, del aborto, hermanos, de matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera, hermanos, ¿no? La gente apela a lo que es correcto y ellos dicen esto es lo justo, es correcto lo que nosotros hacemos. Pero la palabra de Dios nos está mostrando que los hombres amaron más las tinieblas. Lo que nos está mostrando es que la justicia del hombre está en ¿qué? En tinieblas, es imperfecta. El hombre amó más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Entonces, si una persona practica una mujer o un matrimonio, la mujer está de acuerdo en practicarse el aborto, porque es su cuerpo, porque la mujer decide sobre su cuerpo, ¿no? Las personas, esta ideología argumenta y pone en respaldo algunos pensamientos, algunas filosofías para argumentar que ellos deciden, hermano, sobre su cuerpo, ¿no? Y apelan y han hecho ley de este tipo de cosas y de otras tantas, hermanos, que son una aberración, que han nacido del vientre de Satanás, podemos decir eso, ¿no? Pero ¿por qué lo justifican? ¿Por qué justifican este tipo de cosas? Porque en su corazón hay tinieblas, hermano, ¿no? La gente mata y roba y se justifican. Es que tenía necesidad, y empieza la gente a argumentar, hermano. San Mateo 5:20 nos muestra de esta forma: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Recordarán que hace algunos meses se nos habló en las enseñanzas sobre la justicia de los fariseos, que la justicia de los fariseos se ponía por encima de los demás judíos. Ellos creían, pero era una justicia superficial, hermanos, era una justicia que no era la justicia de Dios. No, era una justicia religiosa, falsa, superficial, hermanos. No, tenían un alto concepto de sí mismo. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, que nosotros no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos. La misma palabra nos muestra que el que quiere ser mayor entre los hermanos, ¿qué tiene que hacer? Ser servidor, hermano. Entonces, esto es importante que nos muestra, y mostraba la comparación de la justicia de los fariseos que se creían y se señalaban, hermanos, como hombres, hermanos, de un nivel espiritual muy alto. Pero ¿cómo estaban delante del Señor? ¿Aprobados o reprobados? Reprobados, hermano. Y esto es importante que nos lo veamos. La palabra de Dios en San Lucas San Lucas 18, del 9 al 13, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo hablando sobre esto también. Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros. Y les hablaba sobre esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Usted recordará esta historia en la cual aquel fariseo subió al templo y subió también aquel publicano, y aquel fariseo hablaba y se jactaba: gracias, Señor, porque no soy como estos publicanos, estos pecadores, yo oro, yo ayuno. Y empezaba él a echarse flores, ¿no? Lo que nosotros debemos de reconocer, que el único digno de recibir toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que a nosotros nos conviene menguar y a Él crecer, hermano.
que nuestra vida, hermanos, es un entendimiento que nosotros debemos de tener. Nosotros no podemos decir yo soy mejor que usted, yo soy mejor que usted, yo hago esto y yo hago aquello, hermano, yo soy mejor que usted. ¿No? Seríamos igual que los fariseos, hermano, o peor, porque ahora tenemos el conocimiento de Dios. Mire, mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hermano, realizó esta obra enfocándose en el contenido espiritual y superficial de los judíos, de la religión judía, hermano. Y nosotros lo estamos viendo como en las enseñanzas que hemos recibido los días martes, ¿no? Cómo los judíos hacían caso a las enseñanzas de los rabinos y se habían olvidado realmente de la palabra de Dios, del verdadero sentido de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener bien en claro. Los judíos se habían vuelto legalistas, le habían dado más valor a las costumbres que a la ley misma, hermanos. Encontramos cómo estos hombres criticaban muchas veces o hacían de veras actos que hoy los vemos y decimos, ¿cómo es posible? Recordarán cuando nuestro Señor Jesucristo purifica el templo, o cuando sana el paralítico en Betesda, en sábado, hermanos. Cómo nuestro Señor Jesucristo purifica el templo, porque era un lugar en verdad de corrupción, era un lugar podemos decir abiertamente de corrupción, hermanos. ¿No? Se vendían los animales, no permitían que la gente que venía a ofrecer sus sacrificios y trajera sus animales los ofrecieran. Ellos vendían sus animales. ¿No? Era una situación en verdad de un profundo pecado que se estaba viviendo. O cuando aquellos hombres ven a nuestro Señor Jesucristo sanar a aquel paralítico y que lo critican porque es sanado aquel hombre en sábado, ¿no? Su justicia estaba totalmente por los suelos, hermanos. No es algo que nosotros viéramos nosotros de una forma más detenidamente, hermanos, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Pero, hermano, la obra del Espíritu Santo continúa obrando en la vida de los hombres. Fíjese usted, con la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2, hermanos, nos muestra, voy a dar lectura de forma, usted me va siguiendo, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. El versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Versículo del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje, hermanos? La obra del Espíritu Santo, hermanos, redarguyendo las vidas y los corazones, y también mostrando, porque estos eran varones religiosos, hermanos, habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta del Pentecostés. Pero estos hombres, hermanos, eran religiosamente perdidos, estaban perdidos. Su justicia no servía de nada, ¿no? Y encontramos entonces que llega el Espíritu Santo, es derramado y la gente empieza, hay personas que critican, que se burlan, dice, estos están llenos de mosto. El apóstol Pedro se levanta y empieza a decir este discurso sobre toda esta gente que se había acercado, y les empieza a hablar con la palabra de Dios, hermanos, y les empieza a explicar qué era lo que estaba sucediendo delante de ellos.
¿Y a qué los lleva? Todo eso los lleva a que reconozcan que eran pecadores, que ellos habían crucificado al Mesías, hermanos. ¿Quién hace esto? Es el Espíritu Santo, hermanos, hablando. Y eso es cuando nosotros, dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso es obra del Espíritu Santo. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? Qué glorioso, hermanos, la obra del Espíritu Santo, derribando toda justicia humana, derribando. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Es la obra del Espíritu Santo derribando toda justicia. Esa gente dice: pero yo no soy tan malo, pero si yo no mato, pero si yo no robo, pero qué mal yo le hago. Si yo tomo, nada más lo hago en mi casa y no perjudico a nadie. Y la gente empieza a argumentar, hermano. No, pero cuando venimos y somos confrontados con la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, Pedro le dice: arrepentíos y bautícese. ¿Qué le estaba diciendo? Que eran gente pecadora, que necesitaban del Señor en sus vidas. Ahora, por último, la obra del Espíritu Santo en el mundo, ejerciendo un juicio perfecto. Y nos lo dice San Juan 16:11. Dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado, hermanos. Dice, hermanos, el juicio que este mundo emite está bajo el control de Satanás, hermano. Usted vea a los lugares donde se ejerce justicia, hermanos. ¿Usted cree que en esos lugares la gente que no conoce a Dios emitan juicios correctos, hermano? La respuesta es no. En primera, porque está el hombre como parte de este mecanismo de justicia. Y aparte porque tienen un corazón que no ha sido renovado, que no ha sido purificado, hermano. Son juicios ciegos, son juicios defectuosos, son juicios malos. Hermano, San Juan 7:24 nos dice: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. ¿Cómo nosotros podemos juzgar de forma justa, hermanos? Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. Y aún así nos equivocamos, porque a veces nosotros queremos ejercer la justicia por nuestra propia voluntad y decir: no, estas cosas deben de ser de esta forma. Pero cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, hermanos, es cuando se va a juzgar de forma justa, hermanos. San Juan 8:16 nos dice de esta forma: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino el que me envió, el Padre. Aquí está mostrando nuestro Señor Jesucristo que el juicio que Él emitía, hermanos, no era un juicio que viniera de Él mismo, ¿no? Sino que nuestro Señor Jesucristo estaba sujeto ¿a quién, hermanos? Al Padre, ¿no? Siempre estuvo sujeto al Padre, hermano. No, que diga: es que el Señor Jesús hizo lo que quiso aquí sobre la tierra. No, hermano, nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto al Padre. Y los juicios que Él emitió fueron justos, fueron perfectos. Porque, hermano, dice, porque no soy solo, sino el que me envió, dice el Padre, ¿no? Todas las sentencias, pero encontramos ahora la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo emite juicios justos, pero entonces encontramos que todas las sentencias que ejerce Satanás son sentencias falsas. San Juan 8, del 44 al 47, nos muestra de esta forma: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, dice, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y porque yo digo verdad, dice, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado si digo verdad? ¿Por qué vosotros no me creéis? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oyen, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces nos está mostrando que una sociedad sin Dios, hermano, emite juicios falsos, juicios llenos, hermanos, de mentira, juicios. Las personas que emiten juicio, hermanos, pueden ser compradas, pues porque están bajo el dominio de Satanás de una forma clara, hermana. ¿No? Esto es interesante que nosotros lo veamos, ¿no? Es de manera que el Espíritu Santo convence a los hombres de sus falsos juicios, hermanos, con respecto a Cristo. ¿No? El Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas y seguirá obrando en el mundo, hermanos, mostrando que con respecto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y es importante que nosotros lo veamos. Fíjese usted lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás, hermanos. Entonces, ahora nos muestra que nosotros anduvimos en esa condición, ¿no? Éramos hijos de desobediencia y estábamos en oscuridad, y que antes de venir al Señor, hermanos, podemos decir que nuestra vida era un caos. Pero ahora el Espíritu Santo empieza a obrar y a tocar la vida del creyente, y empieza a transformarlo, hermano. Y empieza a enderezar, hermanos, aquellas decisiones que muchas veces nos trajeron dolor a nuestra vida, ¿no? Estos juicios incorrectos que tomamos de forma alocada, porque no estábamos siendo gobernados por Dios, por su Espíritu Santo, sino que estábamos siendo gobernados por la carne, por el pecado, por Satanás, hermano. Y muchas veces aún la consecuencia de esos errores todavía hoy en día las podemos ver. Pero sin embargo hoy tenemos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, hermanos, que nos insta, que nos fortalece a seguir creyendo y esperando en Él. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Fíjese usted lo que nos dice, ya casi acabamos, 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo está la sociedad? Bueno, está cegada su entendimiento. Ahora la pregunta sería, ¿la sociedad emite juicios correctos? La respuesta es no, hermanos. No, la respuesta es no, porque está cegada. Su entendimiento está cegado, hermano. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, hermanos. Dice, y despojando los principados y las potestades, sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos. Dice, y despojando a los principados y las potestades, sacólos en vergüenza en pública, triunfando de ellos en sí mismo, hermanos. Ahora nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Se da usted cuenta? Ahora la naturaleza del creyente es una naturaleza nueva, una nueva vida, hermanos. Su forma de pensar debe de ser conforme a las Escrituras, amado hermano.
Y esto es importante que nosotros lo veamos. Hebreos 2, del 14 al 15 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, hermanos. Amado hermano, nuestras decisiones y nuestros juicios antes de conocer al Señor nos iban a llevar al infierno, hermanos. Eso es la realidad. O sea, esa es la realidad. Esto es algo que nosotros debemos entender. Y bueno, dice Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahora, hermanos, la iglesia es bienaventurada, es dichosa, es feliz, hermano. Porque ahora sabemos que la obra del Espíritu Santo sobre el mundo continúa, hermano, redarguyendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hermanos, mostrándoles que sin Cristo están condenados al infierno, hermano. Y es algo que debe de retumbar en nuestro corazón y en nuestra mente, que necesitamos seguir hablándole a la gente, a nuestra familia, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Que sin Él, hermanos, su destino es el infierno. Y que la gente, aunque siga ellos pensando y mostrando y echando mano de su justicia y diciendo: es que yo no soy tan malo, es que yo no, o sea, yo para qué voy a la iglesia si yo no necesito del Señor, yo no soy pecador como la gente piensa. Esa es la obra del Espíritu Santo, derribando toda justicia, hermanos. Y sigue obrando en nosotros, hermano. Y sigue trabajando en nosotros, hermanos. Pero aún, amado hermano, no se fíen ni tome la mano del pensamiento de la sociedad, porque sus juicios están equivocados, son erróneos, hermano. La palabra de Dios en verdad es nuestra norma de fe y conducta, y es el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento para podernos dar cuenta que lámpara es a nuestros pies la palabra, lumbrera a nuestro camino. Que la palabra de Dios nos va a enseñar cómo debemos caminar y qué es lo que debemos hacer, qué juicios debemos ejercer, hermano, qué decisiones hay en nuestra vida. Hermano, si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, hermano, usted tiene la bendición de que el Espíritu de Dios fue derramado hace 2000 años sobre la iglesia, y es el mismo Espíritu que hoy mora en aquellos que han creído en Él. En la iglesia hoy en día, hermanos, está morando en el corazón de cada creyente, hermanos. No se olvide, hermano, que la obra del Espíritu Santo sigue manifestándose así en el mundo, mostrando que sin Cristo están perdidos, también mostrándose en medio de la iglesia, hermanos. Hoy el Señor nos ha permitido aprender sobre la obra del Espíritu Santo en el mundo. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que siga obrando en nosotros, que necesitamos de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, que necesitamos tomar buenas decisiones en nuestras vidas, que necesitamos ejercer buenos juicios en nuestras vidas, que el Señor siga hablando y redarguyendo nuestro corazón de aquellas cosas que pensamos que no son tan malas. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias, Señor, por este tiempo, Dios, Señor, que nos has permitido, Dios, el poder meditar, Señor, en tu palabra, Dios, el poder, Señor, aprender de ti, Señor, de lo que tú, Señor, quieres mostrar, Señor, a nosotros como pueblo, Dios, como iglesia, Dios, Señor.
Reconocemos que te necesitamos, Señor, que carecemos, Señor, de muchas cosas, Dios. Y por ello, Dios, Señor, apelamos, Señor, a la bendición que tenemos como creyentes, Señor, al Espíritu Santo, Dios, Señor, que ha sido derramado, Dios, Señor, en aquellos que han creído en ti, Padre eterno, Señor. Yo te pido, Dios, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios, Señor, y que tu Espíritu Santo siga redarguyendo en el corazón de tu iglesia, Dios, Señor, y siga mostrando, Dios, Señor, la condición, Padre eterno, Señor, para que no confiemos, Señor, en nuestras obras, en nuestra propia justicia, Padre eterno, Señor, y con ello nos lleve a ejercer malos juicios, Señor, malas decisiones en nuestra vida, Dios. Necesitamos de ti, Padre eterno, Señor, necesitamos de tu ayuda, Dios, de la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia, Dios, pero también clamamos, Señor, por esta sociedad, por este mundo, Padre eterno, Señor, por aquellos que están perdidos, Señor, para que ellos puedan venir al conocimiento tuyo, de tu palabra, que conozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Padre, y vengan, Señor, delante de ti reconociendo su condición, Padre Santo, Señor. Abre el corazón y el entendimiento de nuestras familias, Padre, que tu Espíritu Santo, Dios, obre, Dios, Señor, y ellos puedan, Señor, acercarse, Dios, a ti, Señor, a tu casa, escuchar tu palabra, Padre eterno, Señor, y puedan ellos, Señor, reconocer que sus obras, Señor, que sus obras son como trapos de inmundicia delante de ti, Padre Santo, Señor, y que por sus obras, Dios, ellos no van a alcanzar la salvación, Padre eterno, Señor, y por ello, Señor, muchas veces sus vidas, Señor, se han vuelto caóticas, Señor, son en verdad vidas, Señor, sumergidas, Señor, en un caos profundo, Dios, de pecado, Dios, de vicios, Padre. Te pedimos, Señor, para que intervengas en nuestras familias, en nuestros hogares, Padre, Señor, porque necesitan de ti, necesitan ser salvos, Dios, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo se siga manifestando en nosotros, Padre. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor. Creemos, Señor, que tú lo vas a hacer, que vas a seguir obrando en cada vida y en cada corazón, Padre. Te damos muchas gracias. Creemos, Señor, que así lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les bendiga, les fortalezca. Recordando que el día de mañana seguimos teniendo nuestro culto en este lugar, hermanos, día jueves, día viernes, y el domingo no se lo olvide, hermanos, que el domingo es Santa Cena, pero que también hay junta a las 9 de la mañana, hermano, para que no se le olvide, ¿no? Tenemos junta de miembros a las 9 de la mañana para que no falte. Después Santa Cena y nuestra escuela dominical, y por la tarde, amados hermanos, tenemos nuestro culto de testimonios y de alabanza a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.